Josué capítulo 24, versículo 15, dice: y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El título de la plenaria del día de hoy, tomando en un sentido exegético y aplicativo Josué 24:15, es el gozo de los puritanos en la adoración familiar. Repito, el nombre para los que están anotando de la plenaria es el gozo de los puritanos en la adoración familiar. Muy bien. En el siglo XXI, gracias a todo lo que existe mediáticamente en Internet, muchas personas han visto la época de los puritanos como la época que representa un avivamiento teológico y práctico para la vida del creyente. Sin lugar a duda es una de las épocas sobresalientes en el aspecto doctrinal y práctico. Sin embargo, desgraciadamente esto se ha adoptado en la mayoría de los casos como un hecho única y exclusivamente intelectual, es decir, un grupo no pequeño tiene el conocimiento acerca de lo que los puritanos hicieron, acerca de lo que los puritanos representan históricamente, pero no pasa de ser única y exclusivamente un hecho real, adoptado de una forma intelectual. Repito, las personas tienen conciencia de quiénes eran los puritanos, las personas tienen conciencia gracias a los documentos históricos que narran la vida de los puritanos. Las personas están completamente conscientes del peso teológico de cada uno de ellos gracias a los documentos redactados por los mismos puritanos, pero sin embargo eso ha quedado únicamente como un hecho intelectual. La mayor época de avivamiento y teología en el cristianismo para el siglo XXI es únicamente una narración histórica. Y no se han encargado de profundizar el por qué ellos representan esa parte del cristianismo de una vida práctica y teológica en toda la extensión de la palabra. Los cristianos del siglo XXI se han deslindado de su responsabilidad en su iglesia local. Lo que nos deberíamos preguntar en estos momentos sería: ¿qué llevó a los puritanos a hacer lo que representan en la historia? Si conocemos que es la mayor época de teología y práctica por sus mismos documentos, repito, y por los documentos que otros narran o recopilaron históricamente de ellos, nosotros deberíamos de preguntar qué llevó a esos hombres, reconociendo la soberanía de Dios y la providencia de Dios a su vida. Deberíamos de preguntarnos qué llevó a estos hombres a llevar una doctrina o el peso teológico de su doctrina a un nivel práctico tan profundo. En base a sus mismos documentos, yo les puedo decir que hubo dos cosas que llevó a los puritanos a hacer lo que representan el día de hoy. En primera instancia, lo primero que los llevó a los puritanos fue la instrucción recibida desde el púlpito. Los documentos dejan ver el peso teológico con el cual
ellos eran instruidos en el día del Señor, donde había predicación completamente cristocéntrica, donde había predicación bíblica y el peso de las Escrituras sobreabundaba en aquellos púlpitos reformados, donde las personas eran exhibidas teológicamente, eran exhortadas, llamadas al arrepentimiento, eran instruidas en justicia, donde eran corregidos y edificados desde un púlpito. Desgraciadamente en el siglo XXI no todas las iglesias tienen ese peso doctrinal, pero habemos, por la gracia de Dios, iglesias que sí tenemos esa parte desde un púlpito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no únicamente tiene que existir como base y como única solidez de edificación a nuestras vidas lo que desde un púlpito se diga? Porque la segunda parte que hizo a los puritanos ser quien eran o lo que representaban en la historia era la instrucción y adoración familiar. La instrucción en casa y adoración familiar también influyó drásticamente a ser congregaciones piadosas con convicciones sólidas. No era solamente una congregación llena de intelectualismo, sino que existía una ardiente pasión por vivir para la gloria de Dios. Si nosotros hablamos lo contradictorio de los supuestos reformados o neorreformados del siglo XXI, nosotros estamos viendo que no hay esa solidez en esas familias que existía en aquellos puritanos, a pesar de que en algunas iglesias sí tengan el peso de las Escrituras desde un púlpito. A pesar de que en algunas iglesias se predique realmente con el peso de la Escritura, muchas familias no tienen la solidez que debiesen o que debiésemos tener. Es incongruente que las personas conozcan acerca de la existencia de los puritanos. Es incongruente que las personas conozcan de la vida piadosa que llevaban y del peso doctrinal que tenían y no lo tomen como un aprendizaje para su vida, para llevarlo a la práctica. El siglo XXI únicamente se quedan con conocer acerca de ellos. Y se conforman con citar a un puritano y decir, ya leí el libro de tal puritano y conozco la teología de tal puritano. Y saber que fue una época donde las familias puritanas gozaban de ese peso doctrinal y reflejaban el gozo de un cristiano. Es tan absurdo eso en el siglo XXI como si nosotros comparásemos o hiciéramos analógicamente la descripción de un arquitecto, una persona que tiene el conocimiento de cómo hacer una casa, pero cuando le toca hacer su casa no pone cimientos. Es absurdo, sería igual de absurdo de una persona que es un chef, un gran cocinero, que le pone todos los ingredientes precisos y exactos, pero a la hora de hornear, lo deja lo doble. Nosotros sabemos que eso se va a quemar y que no va a ser ni siquiera aceptable a nuestro paladar. ¿O qué decimos de un médico que conoce acerca de la solución de una enfermedad, pero cuando esta persona la padece, no se toma los medicamentos correctos o el proceder que tiene que, con el cual aliviar esa enfermedad? Es absurdo, ¿verdad? Así sucede en la iglesia del siglo XXI.
Las personas conocen de los puritanos, las personas leen escritos de los puritanos, las personas saben perfectamente que fue la época de mayor peso doctrinal y la época donde la mayoría de ellos vivía indiscutiblemente para la gloria de Dios. Y sabemos que la base de eso fue el peso que había desde los púlpitos y el peso que tenía cada familia dentro de su adoración familiar de una forma constante. Sin embargo, en el siglo XXI únicamente se quedan con eso como un hecho intelectual y no lo llevan a la práctica. Esa época llevó a familias enteras a vivir para la gloria de Dios y a predicar para la gloria de Dios. Sin embargo, hoy se queda únicamente como una narración intelectual y se conforman con citar a algún puritano y su familia está en completa negligencia, devastada. Es verdaderamente triste e incongruente. Si nosotros somos serios en esta situación y vemos en base a la observancia los beneficios que tuviesen los puritanos en su vida personal con respecto a la adoración familiar, nosotros no seríamos negligentes. Sucedió algo que fue visible para ellos. Ellos entendían perfectamente acerca de la doctrina de la predestinación. Todos ellos la comprendían porque estaba en la Biblia. La podían palpar con las Escrituras. Tanto paidobautistas como credobautistas, que abrazaron la doctrina de la predestinación, que abrazaron la teología del pacto como la conocemos actualmente, su federalismo, tanto el federalismo de Westminster como el federalismo de la Confesión de Londres de 1689. Pero algunos paidobautistas, bajo el concepto de la observancia y de la soberanía de Dios, dentro de su mismo entendimiento de la teología del pacto, claro, estoy hablando, veían cómo, a pesar de ellos concebir que sus hijos están incluidos en ese pacto, veían cómo en una edad avanzada se alejaban. Y los credobautistas también veían cómo sus hijos no eran parte visible del pacto de redención. ¿Qué estaba pasando entonces? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo? ¿No había? En cierto momento y bajo cierta instancia, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de instruir al niño, a nuestros hijos, en los caminos del Señor. ¿No había la responsabilidad? Sin transgredir ningún principio bíblico, repito, sin transgredir ningún principio bíblico, mientras no exista adoración familiar, tendrá cada uno de nuestros hijos el mismo crecimiento de un inconverso bajo distintas normas morales. Les repito, mientras no exista adoración familiar, cada uno de nosotros tendrá en nuestros hogares, en sus hijos, la misma, absolutamente la misma, el mismo crecimiento que un inconverso únicamente bajo distintas normas morales. El hijo de un inconverso no abre su día con una oración a Dios por medio de Jesucristo, agradeciendo por su misericordia y el perdón de sus pecados y mantenerlo con vida. El hijo de un inconverso no hace eso. A lo mejor su hijo tampoco lo está haciendo. El hijo de un inconverso no agradece a Dios por medio de Jesucristo por los alimentos que Dios proporciona.
El hijo de un inconverso no dedica una parte del día a ser instruido con la palabra del Señor por sus mismos padres. El hijo de un inconverso no recibe eso. El hijo de un inconverso no canta diariamente con fervor himnos y salmos a Dios. Eso no hace el hijo de un inconverso. El hijo de un inconverso no cierra su día con una oración agradeciendo a Dios por medio de Jesucristo como intercesor por perdonar todos sus pecados. El hijo de un inconverso no hace eso. El hijo de un inconverso no incluye a Dios en su diario andar. El hijo de un inconverso no incluye a Dios en su instruir. El hijo de un inconverso no incluye a Dios en su adoración. La diferencia es bastante clara. Lo que tú no hagas en tu hogar por tus hijos, lo va a hacer el mundo. Si tú no instruyes a tu hijo en el camino del Señor, lo van a hacer las redes sociales. Lo va a hacer el internet o lo va a hacer el televisor. Lo va a hacer la misma sociedad sodomita. Las pruebas de lo que estoy hablando lo vemos hoy en los diferentes movimientos de la supuesta ideología de género, que no es más que una fantasía introducida para deshacer el modelo divino de la familia. La iglesia puritana entendió lo importante de la adoración familiar. No se trata únicamente de lo que yo pueda proporcionar a cada uno de ustedes el día del Señor. Se trata de una constante edificación, trabajando con la palabra del Señor en nuestros hogares. ¿Por qué la iglesia o por qué la adoración familiar te vuelve un teólogo práctico? Porque si bien nosotros entendemos acerca de la soberanía plena de Dios y entendemos acerca de la misericordia de Dios y podemos hablar del peso de los atributos de Dios y podemos entender muchísimas cosas dentro del peso de la teología, no acatamos eso en nuestros propios hogares y los instruimos en justicia. La semana pasada hablé de lo incongruente del pensamiento de muchos que han adoptado el calvinismo y dicen, porque Dios es soberano, si Dios quiere lo va a salvar y yo no tengo que instruirlo. Y yo les mostré con las escrituras cómo a Timoteo fue instruido por su abuela y por su madre y llegó a ser un gran predicador y un colaborador pegado de la mano del apóstol Pablo. Les mostré con la escritura con la cual iniciamos hoy de Josué, cómo Josué sirvió, instruyó a su familia, a pesar de que ese texto lo quieren para ponerlo en un cuadro en su casa. No, Josué transmitió el mensaje y la prueba está en los versículos siguientes, que toda la generación que estuvo bajo el mandato de Josué y los que le sirvieron a Josué permanecieron en el temor al Señor. ¿Por qué transmitieron? Hay un mandato con beneficios que se tiene que ser acatado. Las personas no entienden que la adoración familiar es parte de una vida práctica en el agradecimiento diario a Dios. Las personas a veces somos agradecidas con quien nos pasa el salero, con quien nos sirve un vaso de agua, les damos las gracias. Si ustedes van a comer a un restaurante, dan gracias al mesero, claro, los que son educados. Les dan gracias a los que te sirven un plato. Te dan gracias a los que te dan el paso cuando vas en el carro o vas como peatón. Estamos acostumbrados a dar gracias, repito, los que son o tienen educación. Estamos acostumbrados a dar gracias a las personas por las cosas más insignificantes, si lo quieren ver de esta forma. Pero las personas actualmente, y estoy hablando dentro de una iglesia cristiana, se han olvidado de dar gracias a Dios como familia por muchas cosas, cosas que los puritanos nunca olvidaban.
La adoración familiar se ha perdido. El día de hoy, un inconverso, un religioso en cualquier religión que ustedes lo quieren ver, practica más su religión que la persona que ha creído lo que la Escritura dice. Ha abandonado la instrucción familiar sabiendo que la misma palabra de Dios tiene el poder para transformar. Ha dejado que la sociedad, su familia, el televisor, el internet, las redes sociales trastornen la mente de sus hijos. A pesar de que sabemos que eso que se está transmitiendo es con el único fin de destruir toda conciencia acerca de la gloria de Dios. Los puritanos se preguntaban, se hacían la pregunta, antes de introducir algo a su familia, decían, ¿esto glorifica verdaderamente a Dios? ¿Esto que está leyendo glorifica verdaderamente a Dios? ¿Esto que está viendo glorifica verdaderamente a Dios? ¿Esto que está practicando glorifica verdaderamente a Dios? ¿Este deporte glorifica verdaderamente a Dios? La iglesia del siglo XXI no. A pesar de conocer, como dije anteriormente, aquella gran época de avivamiento de los puritanos. La iglesia tiene que dar gracias a Dios por las misericordias diarias del Señor. El Salmo 103 dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. El Salmo 86 en el verso 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Thomas Doolittle, un puritano nacido en 1632, dice, deberíamos estar en constante agradecimiento todas las familias porque cada día recibimos misericordias de la mano de Dios. Todos los días. Ustedes deben de entender que la misericordia de Dios para con sus familias es todos, absolutamente todos los días. Desde que ustedes se levantan, encuentran su morada segura. No entró un asaltante, no la quemaron, no entró un violador. La misericordia de Dios es todos los días. Cuando ustedes se levantaron no murió un familiar, se despertó su esposo y sus hijos. Sin embargo, a ustedes se les olvida que es misericordia misma de Dios, porque no les ha pasado eso. Porque cuando les pasa, incluso piensan que Dios está en contra de ustedes. Y ahí es cuando se acuerdan. Si Dios hubiese tenido misericordia. Y reconocemos que siempre fue la misericordia. El Salmo 68, verso 19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué nos olvidamos? ¿Por qué las personas abandonan? ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué las personas se volvieron religiosas? Imprácticas en el sentido teológico. El Salmo 127 habla también de por qué deberíamos de tener nuestra adoración familiar. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios, soberano, todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, no guarda nuestra vida, no edifica, no construye, en vano estaremos trabajando. Deberíamos de acudir a Él por ello mismo, todos los días en nuestra adoración familiar. En la mañana cuando nos levantamos a orar, las familias deberían de dar gracias a Dios porque toda su familia se levantó. Gracias porque mi hija tiene vida, porque tiene salud, porque respira. Cuando tienen alimentos, gracias Señor, porque hoy proveíste de alimentos a mi familia. Cuando el esposo sale a trabajar, gracias Señor, porque les das fuerza para que siga trabajando y tú le sustentas para que traiga alimento a su familia. Cuando regresa el esposo del trabajo, gracias Señor, porque el día de hoy lo has traído otra vez a su hogar y sus hijos pueden disfrutar de él. Cuando se sientan todos a comer, gracias Señor porque nos permites estar en familia, cuando hay muchas familias que no lo pueden hacer. Gracias Señor. Pero como todo esto se ha vuelto tan cotidiano para muchos de ustedes, y la mayoría piensa que Dios está obligado a tener misericordia de nosotros, se nos ha olvidado todo eso. Nos acordamos hasta que Dios nos quita ese regalo. Hasta que Dios nos quita la salud, nos acordamos y decimos, Señor, ten misericordia de mi salud. Hasta que Dios nos quita la provisión, decimos, Dios, mándanos alimento. Hasta que Dios nos quita la estabilidad familiar. Señor, ten misericordia de esta familia. Debemos de orar a Dios porque todos los días Dios es misericordioso con nosotros. Debemos de orar a Dios porque todos los días todos nosotros como familia cometemos pecados. Pecamos juntos, pues hay que orar juntos para que Dios tenga misericordia de nosotros. Todos nosotros deberíamos de estar conscientes de todas esas transgresiones que hacemos cotidianamente. Por ello, como familia deberíamos de estar juntos orando, pidiendo misericordia al Señor. Otro puritano escribe, ¿cómo pueden acostarse tranquilamente y dormir con la culpa de tantos pecados sobre sus almas sin haber orado para que les sean borrados? ¿Conocen el dicho del puritano? Pero ¿por qué no lo llevan a la práctica? Se les hace tan hermosa la convicción de aquellos hombres, pero ustedes prefieren acostarse viendo su teléfono celular que desplegando una oración al Señor. Prefieren acostarse viendo un programa de televisión que abriendo sus sagradas escrituras, leerlas y dar gracias a Dios por su misericordia. Dios no necesita nuestras oraciones, pero nosotros sí necesitamos sus misericordias. Todos los días. Las bendiciones de Dios para con nosotros han sido muchas. Y una muestra más de que necesitamos siempre su misericordia y estar en constante agradecimiento a Él. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Debemos orar a Dios por las tareas cotidianas. Señor, dale fuerza a mi esposo para trabajar, dale intelecto a mi hija para estudiar, que sus dones sean desarrollados para lo que tú la quieres llamar y pueda glorificar tu vida.
El trabajo y la oración deben de ir de la mano. Debemos de entender que Dios es el proveedor de todo en nuestra vida, absolutamente de todo, y debemos de darle gracias como familia por ello. Esto no se trata de una religión, simplemente se trata de una vida en completo agradecimiento a nuestro Dios. Deberían orar a Dios en familia diario, porque todos nosotros estamos sujetos a tentaciones. Todos, absolutamente todos, estamos sujetos a las tentaciones. Y debemos de entender la misericordia de Dios a nuestras vidas. Y debemos de clamar por esa misericordia. Estos conceptos llevaban a los puritanos a entender lo agradecidos que debían de estar cada uno de ellos en familia. Sabían que era la misericordia de Dios cuando toda su familia se levantaba y oraban a Dios agradecidos por esa misericordia. Sabían perfectamente que era la benevolencia de Dios que les daba fuerzas para trabajar y estaban agradecidos y por ello se reunían todos ellos a orar, a clamar a Dios. Sabían que era Dios quien les permitía estar de pie y con salud y por ello todos ellos se reunían. Sabían que era Dios quien les daba los dones, el talento, el trabajo y por ello todos ellos se reunían como familia a orar. Sabían la debilidad de su carne y las tentaciones en las cuales ellos diariamente pasaban y por ello todos ellos se reunían a orar. Entendían perfectamente eso. Como familia. Adoraban y daban gloria a Dios. Cuando nosotros oímos hablar de los puritanos y de esa acción reverente, constante a Dios, nos regocijamos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las personas no lo llevan a la práctica? Pensamos que la adoración familiar debe de ser 30 minutos diarios, 30 minutos en la mañana, 30 minutos en la tarde. O muchas personas dicen, es que yo no tengo tiempo en mi familia para la adoración familiar. La mayoría de los puritanos eran agricultores y trabajaban horas, largas horas tenían de trabajo. Pero sabían que lo más importante para que su familia estuviese de pie estaba en la adoración familiar. Se regocijaban en eso. Los hijos tenían que hacer, tenían que estudiar, había tareas en el hogar, trabajaban junto a sus padres, pero a pesar de eso, ellos nunca abandonaron la adoración familiar, porque sabían que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajaba el que la edifica. Los puritanos también se tomaban su tiempo para lo que hoy llamamos un recreo. Disfrutaban cazando, pescando, en competencias de tiro. Gozaban de música en su hogar. Poseían instrumentos, trompetas, clavines, violas, guitarras. Ellos tenían mucho que hacer. Todos los puritanos tenían mucho que hacer, estaban siempre ocupados, pero nunca, nunca, nunca abandonaron los devocionales familiares, porque eran parte muy importante de ellos, parte importante en su crecimiento. Hoy no. Hoy las personas lo hacen esporádicamente. Todos los días las personas nos tenemos que levantar agradecidos con Dios, dedicarle mínimo 5 minutos.
en familia. Un tiempo de adoración familiar para los niños de 10 minutos basta. Que sea agradable. Donde se le invite a meditar acerca de la palabra de Dios. Donde juntos puedan memorizar textos, aprender, cantar un salmo, un himno y seguir adelante con sus tareas. Samuel Lee escribió que en toda nuestra enseñanza de la familia deberíamos de tener cuidado con no aburrir a los niños hablando demasiado. Enseñanzas sencillas. Un extenso devocional en casa solamente va a sobrecargar las mentes de los niños, y a nosotros como adultos, a ustedes les llega a pasar cuando estamos en las clases de teología y terminamos. Es que fue mucha información, pastor. Ahora imaginen un niño que quizás no tiene el mismo interés que ustedes. Devocionales pequeños, pero diarios, diarios, diarios. Era lo que hacían los puritanos. ¿No creen que los puritanos se pasaban horas ahí queriéndole meter a fuerzas a los hijos? No, pequeños, pero diarios, pequeños. Meditaciones diarias, que ellos meditaran sobre una palabra, que la aplicaran a su vida, que hablaran con la palabra sobre un problema que ellos tienen y que se les edifique. Los puritanos consideraban la adoración familiar como un deber. Los pastores se aseguraban que los puritanos padres llevaran esta adoración familiar. En 1647, cuando la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, adoptó la Confesión de Westminster, 3 días antes de que ellos adoptaran la Confesión de Westminster, habían adoptado el Directorio para la Adoración Familiar y habían requerido que los ancianos gobernantes y los ministros disciplinaran a las cabezas de familia que descuidaban la adoración familiar. Es decir, cuando se adopta en la Iglesia de Escocia la Confesión de Westminster, 3 días antes se adoptó el Directorio para la Adoración Familiar, y se les llamó la atención a las cabezas de familia que no estaban teniendo adoración familiar en casa. Hoy no. Hoy en muchas iglesias ni siquiera existe membresía. En muchas iglesias ni siquiera existe disciplina. Si no hay membresía, no hay disciplina. Y si hay disciplina, la abandonan. Eso pasaba en el tiempo de los puritanos. Es decir, era parte de la iglesia. La adoración familiar. En 1677, la iglesia congregacional de Doddridge, Massachusetts, que era otra rama del puritanismo, ellos pactaron mantener la adoración a Dios en sus familias, educando, instruyendo y encargándoles a sus hijos, las familias, que guardaran el camino del Señor. Todos ellos, como una iglesia. Todos se pusieron de acuerdo y todos dijeron, vamos nosotros a tener todos los días adoración familiar. Y al pastor se le invitaba, los pastores puritanos eran invitados a las casas para, vamos a hacerlo en este sentido, presumirles lo que los hijos sabían acerca de la Escritura.
para mostrarles cómo era la adoración familiar en casa. Eran cuestiones prácticas, sencillas, pero eran diarias. En la mañana oraban, daban gracias a Dios juntos, 5 minutos, leían un verso en la hora de la comida. Aparte, todos los días, así como todos ustedes todos los días tienen apartado un tiempo específico para bañarse, espero que todos se bañen todos los días. Así como todos ustedes tienen un tiempo específico para comer, ellos apartaban un tiempo para la adoración familiar. 10 minutos, 15 minutos a lo mucho, todos los días. Fíjense lo incongruente de no hacerlo. Como todos ustedes, en este caso las madres de familia, los que hacen comida en casa, se preocupan por tener alimento para todos. Y si hicieron poco, guardan 2, 3 tacos para que quien come más no vaya a dejar sin comida al que llega tarde. Y se preocupan porque todos tengan alimento. Qué ridículo, incongruente es saber que lo que va a beneficiar al hombre es el alimento espiritual. Y no nos preocupamos por tener alimento para toda nuestra familia. Es incongruente. Si nuestro Señor Jesucristo mismo dice, no solo del pan vivirá el hombre, es tan incongruente que no nos preocupemos. Porque toda nuestra familia tenga alimento espiritual. Como ya los dije, si ustedes se preguntan cómo eran la adoración familiar de los puritanos, no crean que los puritanos pasaban 1 hora, 2 horas, y al niño lo tenían ahí hincado hasta que no ore 3 horas seguidas, ya es buen puritano, no. 10 minutos, 15 minutos diario a lo mucho, cuestiones sencillas. Cantaban un salmo, meditaban sobre un pasaje de la Escritura, oraban juntos, pero era diario. Ellos más que todo tenían principios para su adoración familiar.